podríamos definir narrativamente el inicio de un nuevo gobierno como el conjunto de nuevas expectativas expresadas en la confianza a una idea y un grupo sectorial. En política, los 100 primeros días representan la puesta en marcha de las promesas de campaña y, en este caso, de las formas y fondos. Hemos llegado a los 100 primeros días de Donald Trump en la presidencia y, aunque su retorno no sorprende, las formas han venido recargadas en materia de migración, seguridad y comercio. Su gobierno ha impulsado en estos 100 primeros días una guerra comercial a nivel global, campañas pagadas contra migrantes en Latinoamérica, una retirada en apoyo armamentístico y una afrenta a la cooperación internacional, además de un sinfín de cuestionamientos a la democracia liberal que Occidente había construido alrededor de las ideas de libertad, derechos humanos y pluralismo político. ¿Será que las acciones de Donald Trump son el simbolismo social de un viraje al orden internacional o un nuevo orden cooptado por sectores de ultraderecha que resurgen en el mundo? Para ofrecerles una visión crítica, les damos la bienvenida a ustedes y a los especialistas que hoy nos acompañan. Tenemos con nosotros al doctor David Maciel, investigador, escritor y profesor emérito de la Universidad de Arizona y California en Los Ángeles. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Con gusto. También tenemos con nosotros al doctor Samuel Ortiz Velázquez. Él es doctor en Economía y es profesor de la Facultad de Economía de nuestra Casa de Estudios. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y también a distancia, el día de hoy nos acompaña el doctor Jan Meyer. Él es, por supuesto, historiador, geógrafo, escritor y académico. Doctor, es un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Es un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí y a ustedes por acompañarnos. Pues vamos a comenzar. Hemos hablado en estos últimos programas aquí en TV UNAM sobre la parte democrática y todo el conjunto que han venido a hacer estas ideas y este nuevo ascenso nuevamente de Donald Trump. Doctor Meyer, han hablado ya también los analistas y usted, por supuesto, también tiene mucho trabajo en materia de democracia, pero hemos estado revisando precisamente qué es lo que está pasando a nivel global con esta democracia liberal, estos derechos, estas pues libertades en realidad y estos valores que definieron en algún momento a las democracias occidentales, y nos gustaría que usted, a su manera, por supuesto, como un historiador, nos pudiera expresar qué es lo que estamos enfrentando actualmente con esta era Trump y en general a nivel global. Adelante, doctor. No sé qué va a pasar en los 4 años. Apenas estamos al final de 100 días, pero lo que hemos visto es realmente un intento revolucionario. O sea, para mí realmente es un neofascismo, o sea, una nueva versión del fascismo que tiene mucho en común con el fascismo histórico, que empezó con Mussolini a principios del siglo XX y que ha tomado muchas formas. Realmente lo sorprendente es que Trump y su equipo, y el equipo lo ha escogido él, llegó con un programa aparentemente totalmente elaborado, puesto que en 100 días llevaron una guerra relámpago en absolutamente todos los aspectos, introduciendo cambios radicales y el caos, tanto en la economía mundial como en el sistema político internacional, como en la vida interior de Estados Unidos, amenazando gravemente la Constitución misma. Se repite, muy posiblemente eso no va a ser posible, pero se repite que está pensando en una reforma de la Constitución para un tercer mandato. Pero lo asombroso es que va desde las empresas mayúsculas hasta detalles, pero muy característicos del fascismo, como publicar la lista de palabras que deben desaparecer en todos los textos de instituciones que tienen algo que ver con el gobierno. Es decir, si usted presenta un proyecto científico para conseguir un financiamiento, debe eliminar una serie de palabras. Tomarse el tiempo de pensar
en ordenar a las bibliotecas de las escuelas militares, sacar libros, avisar al Smithsonian Institute que debe revisar sus exposiciones, sus museos, hasta sus archivos, anunciar que se debe reescribir la historia de los Estados Unidos en una visión patriótica. Todo eso, para mí, no hay más palabra, más definición que el fascismo. Gracias, doctor. Tenemos esta primera impresión, por supuesto, y también me gustaría preguntarle, doctor Maciel, usted que se encuentra también dando clases en Estados Unidos y como profesor emérito, ¿cuál es la, pues digamos, la percepción también que se tiene desde Estados Unidos del actuar que ha venido siendo de las primeras acciones de Donald Trump en estos 100 primeros días de gobierno? ¿Cómo no? Pues es algo verdaderamente insólito. En toda la historia de Estados Unidos, yo creo que no ha habido ningún presidente que se aproxime, digamos, al intervencionismo de Trump y a su visión de cómo él, ante todo, quiere rehacer a Estados Unidos a décadas pasadas, que le va a ser imposible, pero mientras tanto está tratando de hacerlo, porque nunca hemos visto a un presidente que se meta en todo, en lo económico, lo político, lo social y lo cultural, hasta tratando de decirles a las universidades cómo enseñar, qué cursos deben eliminar. Por ejemplo, la Universidad de Colombia ya tuvo que eliminar su programa de estudios asiáticos a demanda de Trump. Y eso nomás es en el nivel educativo, pero también él está en un nivel que dice que ya no se debe de hablar, por ejemplo, de diversidad, que no se debe de hablar de cuestiones étnicas o cuestiones de raza o cuestiones de género. O sea, esto nunca se había visto en Estados Unidos, ya que, como ustedes bien recordarán, la década de los derechos civiles de los 50, 60 y 70 fue precisamente para abrir a Estados Unidos y hacer de Estados Unidos un país multicultural, multiétnico, participación de todos los grupos sociales étnicos en Estados Unidos. Y lo que vemos de Trump es que quiere cerrar todo eso, ya no diría yo que minimizar, sino eliminar toda esta visión. Y fíjense lo que me parece más ejemplar. Ayer mismo en CNN estaban entrevistando a dos reporteros de la revista Atlantic que acababan de entrevistar a Donald Trump en su celular, y la frase de él creo que lo dice todo, su visión. Dijo: I run the country and I run the world. No, yo manejo al país y manejo al mundo. Fue la frase última que les dio en esta entrevista. Entonces yo creo que eso nos dice todo de cómo él cree que puede dominar, rehacer a Estados Unidos en absolutamente todo nivel. Precisamente quiero retomar esta última parte que está mencionando usted de un personaje que está evidentemente tomando el control para sí, y me gustaría revisar con usted, doctor Samuel, qué es lo que podemos ver también de la estabilidad o inestabilidad que está ofreciendo no solo en la política interior, sino también en la política exterior, que por supuesto se expresa en términos económicos, pero también, como ya mencionaba el doctor Meyer y también el doctor Maciel, en otros términos, además democráticos e incluso también pues de investigación e incluso académicos. ¿Qué otros aspectos han venido a dar también con esta inestabilidad? Claro, o sea, me parece que esta agenda radical, ¿no?, de los primeros 100 días se expresa en diferentes ámbitos: el ámbito educativo, el ámbito cultural, política interior. En el ámbito del comercio me parece muy importante destacar que este personaje busca romper con casi 50 años, ¿no?, de globalización económica como la conocemos, a través de un retorno de políticas basadas en aranceles. Y claro, pues en el fondo está una creciente tensión comercial y tecnológica con China. Y lo que me llama mucho la atención es que en términos de alianzas, Trump 2.0
rompe alianzas con socios estratégicos, históricos en Europa, rompe alianzas con sus socios del tratado entre México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, y bueno, genera caos, genera incertidumbre, inhibe inversiones, y quiero comentar que no hay un solo estudio serio, ¿no?, que le dé la razón a Trump en materia de la política altamente proteccionista basada en aranceles y que busca hacer a América, a Estados Unidos grande otra vez. No hay un estudio serio que presente resultados positivos de esta política caótica, política comercial de Trump, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Samuel. Pues bueno, vamos a quedarnos con esta primera perspectiva, vamos a regresar con un poco más de migración, pero sobre todo quiero que no perdamos de vista que tenemos que tener una visión mucho más estructural que coyuntural. Han venido siendo demasiadas acciones, las vamos a estar analizando, pero antes de irnos a comercial, vamos a revisar esta cápsula. From the point of view of modern political philosophy, the most important consequence of the first 100 days of the Trump administration is that the Trump administration has completely abandoned its commitment to the core philosophical ideas and values that make up pluralistic liberal democracy. When I say core philosophical ideas and values that constitute all modern pluralistic liberal democracies, what do I mean? There are 4 core ideas that constitute and make possible liberal democracy. They are a belief and a commitment to objective human freedom. They are a belief in and commitment to the moral equality of all human beings. They are a belief in and a commitment to the irreducible individuality and diversity of all human beings. And there is a belief in and a commitment to the idea that human beings possess natural and civil rights. Over the first 100 years, we have seen the Trump administration abandon its commitment to all 4 of the philosophical ideas that make liberal democracy possible. The Trump administration is no longer committed to the idea of human freedom. They are assaulting free speech, protesting, and the fundamental capacity for people to express freedom as they see fit. Second, the Trump administration has completely abandoned its commitment to the idea that all human beings are morally equal. The Trump administration pursues policies that openly advocate, that some people are more equal than others. 3, the Trump administration has completely abandoned its commitment to the idea that people are irreducibly individualistic, and that this fundamental individuality is what makes diversity possible. There is an assault on diversity in the United States. And 4th, and perhaps most importantly, the Trump administration has abandoned its commitment and belief in the claim that human beings have natural and civil rights. Once you abandon the belief that people have natural and civil rights, you fundamentally abandon and undermine the very capacities that make modern liberal democracy possible. We are seeing a collapse of the core ideas that have made modern democracy possible in America. Los primeros 100 días de la administración del presidente Trump han sido en una realidad alarmante para personas en los Estados Unidos y para todo el mundo. Nuestras universidades también han sido afectadas porque se han sido investigadas por comportamiento de los estudiantes. También nos han quitado fondos federales para investigación. Muchos de mis colegas que están haciendo trabajo importante en salud, en investigación de vacunas, en asuntos de medio ambiente, en asuntos de recursos hidrológicos, muchos de ellos sus investigaciones se han suspendido y eso también ha afectado a muchos estudiantes graduados
que reciben apoyo, que reciben trabajo, y socializarlos a la investigación científica es parte del proceso. Todo eso se ha suspendido y afectado mucho. También muchos de nuestros estudiantes internacionales se les ha revocado sus visas, y eso también ha sido una causa de pánico y de alarmar a nuestros estudiantes en este país. Nuestras familias también han sido afectadas, más las familias que tienen personas indocumentadas, personas con DACA, personas con residencia legal, y las familias que tienen diferentes estatus legales en una misma familia. Muchos de ellos tienen mucho miedo por la deportación y la detención. Entonces muchos de ellos se han autodeportado. Hemos visto también que en muchas escuelas públicas el ausentismo es bastante alto. No sabemos si los estudiantes se han ido a otra escuela, si se han deportado o si están estudiando remotamente, pero el que no vayan a la escuela y que no estén presentes en nuestras instituciones es algo que como educadores tenemos que tomar en cuenta y ver qué es lo que está pasando, porque en realidad ellos son el futuro de este país. La administración Trump no ha dejado nada bueno para nadie. Qué bueno que siguen con nosotros, porque ahora nos queremos concentrar en la materia migratoria. Doctor Maciel, hemos estado revisando no solo las acciones que Donald Trump ha impuesto en estos 100 primeros días de gobierno en materia migratoria, por supuesto, desde las deportaciones masivas que promete esta asociación inicial que busca hacer con Nayib Bukele, entre otras cuestiones, pero sobre todo incluso empezando por una muy particular, que es también la política nacional. Esta política internacional impulsada por Donald Trump ya también ha comenzado a tener estragos, particularmente en México. Tanto así que actualmente tenemos una ley de telecomunicaciones en México, como usted sabe, propiciada por la acción inicial de Donald Trump de meter propaganda pagada en nuestros medios comerciales y además también en algunas redes sociales. Sí, cómo no, pues como saben ustedes, el tema de migración ha sido clave para la campaña y la administración de Trump. Él habló mucho de ella en su campaña para su triunfo de la presidencia, y ahora está él con la agenda de deportaciones masivas. Aquí hay una contradicción bárbara, porque por ejemplo en Estados Unidos hoy día hay una escasez de mano de obra tremenda en 3 sectores que están predominantemente dominados por emigrantes, que es agricultura, que es servicios y que es construcción. Ahora, si siguen sus deportaciones, estos 3 sectores de Estados Unidos van a causar unos estragos tremendos en la sociedad general, porque no tienen reemplazo. O sea, más del 50% de los trabajadores en los campos agrícolas, nomás para citar un ejemplo, son indocumentados. ¿Quién va a reemplazar esta mano de obra? Falta mano de obra en Estados Unidos en muchísimos sectores. La ironía es que Trump entiende todo esto, pero como su retórica, su visión racista, su visión de la supremacía blanca predomina, pues fíjense que nunca habíamos visto redades en iglesias, en escuelas, en preparatorias, hasta en escuelas primarias, de arrestar a gente. Ayer salió una noticia que en Florida acaban de arrestar 800 personas, de las cuales no se ha dicho cuáles eran indocumentadas o no, y como saben también están deportando gente nacida en Estados Unidos. O sea, también nos lleva a una violación enorme de derechos civiles y que va contra todo lo que dice la Constitución estadounidense. Y la migración, como ustedes saben, en Estados Unidos siempre se habló que Estados Unidos era un país de migrantes, que se formó, que este era uno de los grandes aciertos de la construcción, la ideología, la fábrica de Estados Unidos, y ahora Trump está no nomás negando, sino rompiendo esta idea de la Estatua de la Libertad, que era exactamente bienvenidos los emigrantes. Muchas gracias, doctor. Doctor Meyer, ¿cómo podemos además seguir interpretando esta nueva visión que nos está ofreciendo el gobierno de Donald Trump hacia algo que ha sido tan natural como la humanidad misma, que es pues este movimiento y este fenómeno migratorio? Para empezar, unas paradojas. Durante los mandatos de Barack Obama y de Joe Biden,
deportaron mucho más extranjeros que en el primer mandato de Trump. No sé si Trump va a romper el récord en el segundo mandato, pero eso es un punto interesante. De El acuerdo. segundo punto es que si bien fue un argumento electoral de Trump que parece que le sirvió, hoy en día, según sondeos muy recientes, 3 sondeos de fuentes diferentes, su actual política migratoria no tiene el apoyo de la mayoría. Aleja latinos que votaron por él, que es una cosa que espantaba y escandalizaba a mi querido amigo David Maciel, pero bueno, es un hecho histórico. Parece que ahora se están arrepintiendo. Lo que más chocó a la opinión pública norteamericana fue el video de la deportación al infierno carcelero de Bukele, que ahora es con Bibi Netanyahu y Vladimir Putin, son los mejores amigos del presidente Trump. Esos videos de esas personas en calzones y playeras blancas y todos agachados, inclinados y amarrados, yo creo que no, no es un argumento intelectual, es una cosa que realmente le dio vergüenza a muchos americanos, incluso a electores de Trump. Así que yo no sé cuál será finalmente el impacto. Quiero recordar que prácticamente las últimas palabras del Papa, que duraron 5 minutos, fueron con el vicepresidente Vance, un católico fundamentalista, y el Papa le recordó que la familia humana y los sentimientos humanos y esto. Y por cierto, menciono que el llamado zar de la migración, cuyo nombre no recuerdo, es otro católico fundamentalista y que regañó al Papa hace unos meses cuando el Papa protestó y denunció la política migratoria el proyecto migratorio de Trump, y él le dijo que el Papa se quede en lo suyo y que no nos venga a decir lo que tenemos que hacer. Después de todo, él también, el Vaticano, tiene también su muralla. O sea, esos católicos están, o sea, me quedo corto. ¿Usted cree que en el caso precisamente, hablábamos el bloque pasado de toda la parte de democracia liberal que ahora está quedando incompleta en Estados Unidos, pero usted cree entonces que incluso por la parte valorativa de religiosa que Estados Unidos, por supuesto, también tiene entramada dentro de su sociedad, y que además de alguna manera pues pone al centro de las cuestiones o del ojo público también siempre a las personas, que incluso con estas medidas antimigratorias se está violando, y es decir, Donald Trump incluso no solo por la parte normativa o de democracia liberal, sino también incluso por la parte valorativa y de creencia, llegue a faltar, como usted menciona, a incluso sus propios votantes? Mire, otro aspecto de su política migratoria es el intento de cancelar una práctica fundamental institucional de Estados Unidos, a saber que quien nace en Estados Unidos es ciudadano americano. Ahí espero que se vaya a topar con la Suprema Corte. Pero hay otro fenómeno que vale la pena mencionar. No podemos negar la existencia a nivel mundial de un problema migratorio. Hace muchos años un primer ministro francés de izquierda, Michel Rocard, dijo: Francia no puede recibir toda la miseria del mundo. En Europa, las corrientes trumpianas, que son muy fuertes, en España, en Alemania, en toda Europa, en Francia, desde luego, también toman el tema migratorio. Y sabemos, y los economistas y los demógrafos y los ambientalistas, los que toman en cuenta el cambio climático,
saben que nos esperan enormes movimientos migratorios y que no son posibles de controlar. Ahora, Trump, nada más con sus palabras, con sus discursos y con gestos terribles como la deportación a las cárceles de Bukele o la entrada de agentes del FBI a escuelas, a iglesias, el arresto de una juez que había protegido un migrante, ha tenido un resultado impresionante. Aquí en México se ha secado de un día para otro el flujo enorme de esas cientos de miles de personas que desde el Darién llegaban a México para atravesar México y llegar a Estados Unidos. Hoy en día la Ciudad de México está llena de venezolanos que duermen en la calle frente a la Embajada de Venezuela porque están regresando de la frontera norte porque ya no tienen esperanza de entrar a Estados Unidos y quieren regresar a su país. De acuerdo, doctor. Muchas gracias por la perspectiva que nos ofrece. Doctor Samuel, antes de entrar en nuestro próximo bloque en la parte económica, esta guerra comercial que muchos analistas han dado ya, me gustaría revisar con usted como parte incluso de la política interna de varios países, el nuestro, por supuesto, también es ejemplo. Algunos de las y los primeros mandatarios han estado también contestando a esta parte migratoria o incluso la parte arancelaria que ha estado condicionada a la parte migratoria también a tomar medidas, pero ¿cómo hemos visto en el caso de México, por ejemplo, o cuáles serían incluso algunas de las acciones que desde México podemos tomar para defender la parte económica, migratoria, y que desde hace mucho tiempo, por supuesto, todas y todos nuestros migrantes también han abonado a esta nación y a esta cultura, incluso México, estadounidense? Claro, en principio coincido con el análisis en términos de que Estados Unidos requiere fuerza laboral, ¿no? Calificada, joven, en sectores estratégicos como construcción, un sector que genera crecimiento y de hecho se puede considerar ya como un factor, ¿verdad? Que puede contabilizarse dentro de las perspectivas de crecimiento económico para Estados Unidos. Y desde la óptica de los países expulsores de migrantes, me parece que este es otro reto y de proporciones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aproximadamente las remesas, ¿no? Por trabajo, en 2024 cerraron en más de 64,000 millones de dólares, ¿no? El doble de los flujos de inversión extranjera directa que típicamente recibe nuestro país. En Estados Unidos hay presencia de población mexicana que oscila más o menos 20 millones de personas ante un programa, ¿verdad?, de deportaciones, ante un fenómeno incluso de migración, ¿verdad?, de migración permanente, ¿verdad?, en México. Ello significa para la política pública un gran reto, porque México tiene que generar condiciones de ocupación formal, ¿no? En un contexto donde la población ocupada en México labora, ¿verdad?, en un 50-50 en la economía informal, y lo que hace este fenómeno migratorio es justamente engrosar, ¿no?, la población en México que participa de actividades informales. Hay que recordar también que el fenómeno migratorio y las remesas tienen una dimensión regional y que entidades federativas del sur-sureste del país dependen de forma muy importante del envío de remesas por trabajo, particularmente Chiapas, Oaxaca y Puebla. Y bueno, me parece que debemos estar preparados con un plan, ¿no? Y el Plan México me parece que es una buena respuesta en términos de diagnóstico, pero tenemos que ir del diagnóstico a aterrizar en programas específicos que permitan generar condiciones de ocupación en un contexto, ¿verdad?, de posible retorno de población migrante. Y si me permite, vamos a regresar con esta idea que nos deja, doctor, para revisar toda la parte arancelaria y guerra comercial, pero antes vamos a un corte, no se vayan.
Since the arrival of the second Trump administration in January 2025, the United States has undergone major shifts in its foreign policy. These shifts have raised serious questions about the future of the liberal international order, the system of global governance that the United States helped establish after World War II to promote global stability and prosperity. This order is grounded in principles such as state sovereignty, territorial integrity, the peaceful resolution of disputes, open markets, collective security, and democratic norms. The United States has not always perfectly upheld these principles, but historically it has promoted and championed them. During the Biden administration, many scholars identified China and Russia as the primary challenges to this order. Today, however, the most serious threat comes from the United States itself. In just a few months, the Trump administration has weakened key international institutions like the World Health Organization, begun withdrawing from major global agreements such as the Paris Climate Accord, imposed lots of new tariffs on allies and partners, including Mexico and Canada, undermined democratic norms, and retreated from America's traditional leadership role. It remains to be seen whether this American shift will permanently reshape the international order or prove temporary. But the damage is already done. The world now sees the United States as unreliable leader and partner, seriously weakening its credibility. And if the United States chooses not to defend the order it helped establish, its future will depend on other actors willing to uphold it. Qué bueno que siguen con nosotros. Quizá una de las partes que más ha llamado la atención de las personas ha sido cómo ha afectado, cómo está afectando o incluso afectará a su economía esta medida arancelaria que ha estado poniendo Donald Trump. Ha sido una gran variación, eso definitivamente, pero creo que es necesario que profundicemos esto porque como nunca una política internacional ha venido verdaderamente a llamar la atención de las personas que usamos algunos productos, en donde además nos damos cuenta también de las cadenas de comercio. Doctor, ¿cómo ha sido este gran fenómeno también de la guerra arancelaria y qué es lo que pudiéramos profundizar de este tema? Claro, en el primer mandato de Trump comienzan unas crecientes tensiones comerciales con China, ¿no? Antes del segundo mandato de Trump, prácticamente el 60% de las exportaciones de China en Estados Unidos pagaba un arancel promedio del 20%, ¿no? Y claro, esta medida en términos de superficie, ¿no? Fue positiva en términos de que permitió reducir de forma escandalosa la participación de China en el déficit de los Estados Unidos, de niveles próximos al 50% en 2017 a niveles del 25% en el año 2025. Pero ¿cuál fue la estrategia de las empresas chinas aprovechando la economía globalizada? Triangular comercio a través de México y Vietnam. México y Vietnam figuraron entonces como los principales países ganadores de la guerra comercial. Me parece que es en este sentido que Trump emprende una política de aranceles generalizados para evitar filtraciones. Pero lo que omite es que en una economía globalizada, donde diferentes componentes, piezas se producen y diseñan en diferentes países, una fragmentación de la producción internacional, un arancel las famosas tiene cadenas impacto, comerciales, efectivamente. Tiene impacto más que proporcional a partir de lo que señalas, ¿verdad? Vinculado a las cadenas de suministro que se han construido, ¿verdad? A lo largo de 40 años y que en el caso de América del Norte, pues adquieren su máxima expresión con el Telecan-Temec. Los saldos, como te comentaba, en contra de los objetivos de Trump, podemos esperar, ¿verdad? Impactos en inflación,
porque en una economía globalizada los costos de los aranceles se transfieren a empresas importadoras y a consumidores, y a consumidores finales como las familias. Entonces tenemos impacto de inflación y lo más importante, ¿no? La pérdida de competitividad de la región de América del Norte frente a Asia y particularmente China, porque lo que también debemos de comentar es que a la guerra arancelaria Trump sumó a sus socios comerciales, ¿no? O sea, Canadá y México, y a pesar de que con México tiene un trato diferente, bueno, hay que señalar que sin duda, ¿verdad? Este fenómeno genera incertidumbre, debilita competitividad y lo más importante es que inhibe proyectos de inversión tanto en Estados Unidos como en los socios comerciales y en la economía mundial debido al factor incertidumbre que genera esta caótica política comercial, ¿no? Es correcto, doctor, y esa incertidumbre es precisamente lo que ha tenido a toda la comunidad internacional al vilo, precisamente de las nuevas declaraciones o de lo que prácticamente la oficina presidencial en Estados Unidos se ha levantado para decir cada día. Sí. Doctor, en este sentido, entonces, ¿cómo también se percibe a partir de la ciudadanía estadounidense pues digamos las medidas que ha impuesto? Porque no solo es el arancel que Estados Unidos le impone a otros países, recordemos que China es uno de los grandes también exportadores hacia Estados Unidos y ellos a su vez importadores de las mercancías. Bueno, China ya puso sus propios aranceles a Estados Unidos. China no se deja. ¿Cuál es la perspectiva de la ciudadanía? Bueno, yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta una cosa, que estamos enfatizando mucho lo económico, pero yo creo que para Trump los aranceles son de poder. Él de amenazas, no los usa y los quita. Vean lo errático. Un día dice que son 25%, otros días son 10%, otros días los vamos a eliminar a este país, otros días a no. Se queda para China, se queda para acá. Y con México, dice él siempre que tiene una plática muy cordial, muy diplomática con la presidenta Sheinbaum. Entonces le baja los aranceles, pero ante todo yo lo veo como parte de su imposición de poder. Que amenaza ante todo, ¿no? Y luego también yo creo que aquí hay que tomar en cuenta, esta mañana en la mañanera, la presidenta Sheinbaum tuvo a una expositora latina que dio un panorama espléndido del poderío latino, diciendo que nosotros los latinos en conjunto tenemos la 7ª economía mundial. Esto afecta lo que decíamos anteriormente, la migración, afecta a la construcción, afecta a todo este sentido. Si él desmorona todo esto, ¿qué va a pasar con esta participación que ya tenemos en empresarios importantes, tenemos agricultores, etcétera? Y como decía la expositora esta mañana, en su totalidad somos la 7ª economía mundial, los latinos, los mexicanos en Estados Unidos. Y Trump se está metiendo con esto. También el resultado va a ser muy dañino para Estados Unidos en ese sentido. O sea, tenemos que ver también más amplio qué son el significado de esta política económica tan errática y a qué sectores está dirigido. Gracias. Doctor Meyer, en un minuto antes de continuar en el siguiente bloque con usted también, me gustaría que nos pudiera comentar, ya hemos hablado de esta inestabilidad económica, ¿el mundo puede funcionar en esta inestabilidad económica? ¿Cuál es el panorama que tenemos en adelante sobre estas acciones? Bueno, no soy economista, pero veo que en la cuestión de los aranceles, como decía David Maciel, un día sí, un día no, y puede cambiar. Trump dijo alguna vez, soy desarrollador inmobiliario y es lo único que sé hacer y lo hago bien. Creo que eso nos explica por qué ha sido capaz, no creo que sea su intención, pero ha sido capaz de borrar, si he de creer Wall Street Journal, casi 10 mil millones de dólares en cuestión de semanas. Gracias a él los mercados han perdido más de 7% de su valor. Los europeos venden, dejan de invertir. Por la primera vez en la historia, los bonos del Tesoro de Estados Unidos
que siempre era un refugio, una inversión de padres de familia, por la primera vez pierden la confianza y lo único que sabemos es que la volatilidad va a persistir. Ahora bien, usa también los aranceles para fines políticas. No pone aranceles a Putin y pone aranceles a Ucrania, a la pobre Ucrania. Pero como historiador que no sabe la economía, pero que ha leído a Piketty, que no es santo de mi devoción, pero Piketty, corregido por Fausto Hernández Trillo, excelente economista del CIDE, pues nos dicen que desde 2008 empezó una gran crisis del capitalismo mundial y a nivel mundial. Y creo que hay que situar esas, a veces puede parecer patadas de ahogado de Trump. Cuando levanta los aranceles está regresando a la estrategia totalmente fracasada de las economías de la gran crisis después de 1929, a partir de 1930, cada país levanta sus murallas aduanales. Y ahora los historiadores de la economía, como por ejemplo la directora de la Facultad de Economía, Lorena, nos enseñan que fue un error garrafal que profundizó y casi eternizó la crisis y que solamente fue la Segunda Guerra Mundial que sacó la economía mundial adelante. No deseo que venga una tercera guerra mundial a resolver la crisis, pero creo que sí vale la pena reflexionar sobre ese hecho de que desde 2008 el capitalismo está en crisis y no ha encontrado la contestación que supo dar finalmente después de la Gran Depresión con el Keynes y el welfare state. Y en algunas ocasiones en el siglo XIX los mismos capitalistas fueron capaces de refrenar su codicia y empezar a tener una política social y educativa, que es lo que necesitamos ahora. Si nos permite, queremos retomar esta misma idea dentro del siguiente bloque, así que no se vayan, vamos a regresar con estrategias de seguridad. La noche de su inauguración, el presidente Donald Trump le preguntaron qué iba a hacer con América Latina y dijo América Latina no nos interesa. Y la verdad es que, y además agregó que a nosotros nos interesa mucho Estados Unidos, pero a ellos no. Ciertamente estaba excluyendo a México, es claro, ya había preferido algunas de sus políticas respecto de México, pero después lo agregó a algunos otros países, fundamentalmente a Panamá, y algunos temas centrales de su política afectan mucho a los latinoamericanos, ¿no? Fundamentalmente las políticas migratorias. Han habido muchas expulsiones de latinos. Y de alguna manera se identifica a los latinos como el arquetipo del criminal latinoamericano, porque el criminal es migratorio, que realmente se quiere suprimir. Se han expulsado gente incluso a otros países, etc. Creo que eso ha sido ciertamente afectar tarde o temprano nuestras relaciones. Pero creo que el principal tema es hoy día, sobre todo, la incertidumbre respecto a los aspectos tarifarios y en especial respecto a aquellos países cuyos principales socios comerciales son China y Estados Unidos, en ese orden. Varios de nuestros países de América del Sur exportan más a China que a Estados Unidos. Exportan a Brasil, Argentina mismo, Chile, Perú, Uruguay. Son casos de estos países que han vendido, sobre todo en los últimos tiempos de crisis económica, mucho de sus exportaciones a China. Hasta ahora no ha habido ninguna exigencia, pero hay una gran incertidumbre respecto de cuál va a ser la política tarifaria para países que comercian mucho con China. Y en segundo lugar está también el problema de que nuestros países no tienen una unidad respecto de esto. Hay países que están por una política más de autonomía, que de defender su derecho a exportar y a comerciar y su necesidad de inversiones de todas partes del mundo. Y hay otros que realmente se alinean
con la política que plantea el presidente Trump, como son hoy día Argentina, El Salvador y crecientemente Paraguay, cada vez más. Todas estas dos cosas, la incertidumbre y la desunión, son lo que más problemas, las más dudas crean hoy día respecto a cómo nos va a ir en este periodo tan especial de la historia de América. Ya regresamos a los 100 días de Trump. Doctor Meyer, antes de nuestro corte, usted nos estaba comentando sobre la parte del capitalismo, pues esta nueva parte en la que nos enfrentamos o esta nueva etapa incluso del mismo. Y me gustaría recuperarlo, sobre todo aplicándola ahora a la parte estratégica de seguridad, que es lo que se ha estado pues revisando últimamente. Como usted sabe, se ha anunciado además a partir de estas nuevas políticas un rearme en Europa, que además, pues bueno, ha sido la respuesta también de Europa hacia una falta de apoyo, pues digamos que pudiera tener Estados Unidos y su retirada de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Así que, pues bueno, nos gustaría conocer su perspectiva, doctor. ¿Qué estaremos viendo y cómo estaremos revisando también esta perspectiva de seguridad internacional con todo lo que está pasando de estas primeras acciones? Mire, precisamente con ese problema de la guerra en Ucrania, de la agresión rusa contra Ucrania, asistimos a un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos acaba de abandonar 85 años de una respetable tradición, más que tradición, un respetable principio, que es de no reconocer ningún asalto violento a la integridad territorial de cualquier estado. Ese principio lo defendió el secretario de Estado, o sea, de Asuntos Exteriores, del presidente Roosevelt en 1940, era el señor Sumner Welles, cuando Hitler y Stalin, por un lado, desaparecieron a Polonia, se la repartieron, y por el otro lado, Stalin anexó los 3 estados bálticos. 3 países que hoy en día se sienten muy amenazados por Rusia. Pues la mano en la cintura, el presidente Trump abandonó eso. Y es una tragedia que va acompañada de detalle, es mucho más que un detalle. Cuando, por ejemplo, empieza a criticar la Corte Penal Internacional y, violando las decisiones de la Corte Penal Internacional, invita y recibe en Washington a el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra el cual hay una orden de ese tribunal internacional. A partir de eso, pues, todo es posible. Un señor que destruye Radio Libre Europa o Radio Free Asia, la Voice of America, que fue la defensa de Europa Central, Oriental y de Rusia, cuando suspende prácticamente todos los sistemas de defensa de Estados Unidos, que para la defensa cibernética contra la desinformación, contra las interferencias electorales, contra los crímenes de guerra, todo esto, pues uno se queda realmente espantado. Está dando el ejemplo que John Mussolini en 1934, cuando violando la Carta de la Sociedad de las Naciones, empezó la conquista de Etiopía. Y eso fue realmente
el inicio de la marcha a la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos en una situación internacional tremenda donde los grandes predadores pueden hacer lo que quieren. Doctor, me gustaría continuar esta parte también preguntándole también a usted, doctor Maciel, pues bueno, precisamente en esta retirada de apoyo a Ucrania, ¿qué otra cosa y otra perspectiva nos estamos perdiendo desde Estados Unidos que se aprecia? Bueno, yo creo que lo que sí debe quedar clarísimo es que para Trump las leyes, la Constitución no importa un comino, lo que importa es lo que él se le antoje. O sea, la seguridad y todo tiene reglas. En Estados Unidos uno de los lemas fundamentales de la historia es el no man is above the law, ¿no? Nadie está arriba de las leyes. Para Trump esto no importa en lo más mínimo. Más de la mitad de sus iniciativas son anticonstitucionales y a él sigue como que si nada. Eso en términos de no nomás de seguridad, sino de sus actuaciones, porque así es como él se maneja. Él cree que está arriba de todo, como decía esta frase que les dijo ayer a los de la revista The Atlantic, I run the country and I run the world, ¿no? Así lo ve él. Yo manejo a Estados Unidos y manejo al mundo. Gracias, doctor. Brevemente, la perspectiva después de toda esta conversación que hemos tenido, ¿qué más podemos decir? Claro, o sea, vivimos tiempos complejos, como ya adelantaba el doctor Meyer, tenemos 16 años de crisis de globalización económica y primero la pandemia y ahora Trump están empujando, ¿verdad?, un cambio estructural muy importante en la economía mundial y el gran reto es la posición de México en el contexto internacional. Me parece muy importante replantear seriamente la estrategia de desarrollo que hasta el momento se ha basado en una inserción subordinada en comercio de bajo valor agregado, en comercio de maquila. Me parece que es el tiempo de México, es un momento crítico para repensar, ¿no?, la industrialización y para vincularnos de forma, me parece, en una relación ganar-ganar con América Latina, de vincularnos con China, porque la siguiente discusión que sigue es el TEMEC, un TEMEC que en la práctica ya no está funcionando, y bueno, me parece que México está interesado en permanecer en el TEMEC, pero sí Estados Unidos ya no. Debemos de replantear el funcionamiento del modelo de desarrollo vigente, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes también por estarnos sintonizando el día de hoy. Les invito a seguir con la programación de TV UNAM y nos vemos en la próxima discusión.